Ya tenemos a la invitada de hoy. ¿Cómo presentarla? Porque hay una formalidad. Como quieran, no tengo. Bienvenida Nati Pettinari. Gracias por la invitación. Un aplauso. Se vino de Preséntenme Rosario. como se les cante. ¿No? Porque sos periodista, no tengo ni sos problema. comunicadora, tenés qué un sé título en yo. Relaciones Internacionales. Soy locutora nacional. Sos locutora nacional. 7734. Buen Muy bien. número, lindo número ¿Qué ese, número? me gusta, che. Me gusta ese número. Qué sé yo. Y sos autora, por ejemplo, de videitos como este, que nosotros lo vimos y dijimos, che, Que venga. que venga. Mírenlo, mírenlo. ¿Sos clase trabajadora o clase media? Te pregunto, si mañana dejas de trabajar, ¿podés seguir viviendo de la misma manera? Si la respuesta es no, sos clase trabajadora. No importa si ganás bien, si tenés un título universitario o si trabajás en una multinacional. Si dependés de un sueldo, vendés tu tiempo y eso te ubica en la estructura. Entonces, ¿por qué tanta gente trabajadora prefiere decir soy clase media? Porque clase media es una identidad aspiracional. Casa propia, auto, vacaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema necesitaba estabilidad. No quería obreros organizados, no quería conflicto social, quería consumo. Entonces, el mensaje fue, no sos un trabajador, un obrero, sos clase media. Y esto cambió todo. Porque clase media no define tu posición económica real, define cómo te percibís. Te hace pensar en movilidad individual y no en la estructura real. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dependés de tu salario o de tu patrimonio? Un gerente sin acciones es un trabajador. La diferencia está en quién posee el capital. Cuando hay crisis, inflación o despidos, la identidad aspiracional cae y la estructura aparece. Es tu vulnerabilidad frente al capital. No importa cómo te autopercibas. Esta no es una discusión semántica. Es entender qué lugar ocupas en la estructura. La falta de conciencia de clase es una herramienta política. Porque cuando no sabes qué lugar ocupas, tampoco sabes qué intereses defendés. Bravo. Ya está. Gracias por venir, Natalia Pettinari. Otro Ya aplauso. está, ya está. No hace falta más nada. ¿No? Que se vaya. Claro. Yo lo que voy a hacer es, en la próxima Navidad voy a llevar este video y 12 menos 5 voy a decir, Vamos a brindar chicos, con el quiero familia, quiero decir unas palabras, hagan todo silencio y le voy a dar play y que se vayan Bueno, todos a la... ¿Saben qué me pasó con este video? Yo trabajo en Canal 13 en Rosario. Y el director artístico del canal, que es director artístico, es uno de los más altos cargos del canal. Total. Y me dice, ese video me llegó, lo voy a escuchar cada vez que lo necesite, porque sí, soy un alto cargo, pero yo cobro un sueldo. Claro. Entonces, me parece, y estoy en ese trabajito. Creo que tenemos que... Por eso para mí son los grandes problemas que hoy estamos teniendo también, ¿no? Cuando la clase media le está yendo bien, tiene un poquito de plata y se puede ir de vacaciones una vez al año, dos, y capaz a Europa, ya se cree de una clase superior. Totalmente. Total, absolutamente. Entonces no. Chicos, ubiquémonos en la palmera. Y ese video yo lo hice porque hice uno de clase media anterior a de la clase media argentina, porque claro, también el concepto de clase media, Sí. y muchos me ponían, de clase media o clase trabajadora, no clase media. Y clase media es un concepto que creó el capitalismo, ¿no? Para que nos percibamos clase media, clase consumidora, y no lo que realmente somos, que es clase trabajadora, somos la mayoría, ¿no? Clase ¿El trabajadora. término clase media nace en Argentina o nace en un ámbito académico internacional o capitalista? No, en Estados Unidos. Ok. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que empezar a producir y necesitabas mano de obra y trabajadores, ¿no? Que no se perciban como trabajadores. ¿Por qué? Pues se van a empezar a organizar. Nosotros no claro. queremos. Nosotros queremos que laburen y consuman. La Unión Soviética respirándote en la espalda, digo. Claro. Total. Ese es el tema. Entonces, eso sí, clase media, ¿no? Es Te da una como otro aspiracional. estatus. Es una aspiracional. Y clase trabajadora, obrero. Te preguntaba porque en Argentina permeó Es de mucho, negro. permeó particularmente Pero lo de claro. clase media. De Claro. hecho,
hay una idea totalmente falsa, sobre todo con el correr del tiempo, de que no hay otro país en el mundo que haya desarrollado su clase media como acá. Incluso sectores vinculados a la justicia social, el peronismo habla de la clase media como un bien casi propio, en el sentido de que, bueno, nosotros logramos que la clase trabajadora se crea clase media. Que no está mal en sí, claro, no pero está mal. Pero entonces, ¿qué es lo que está mal? Porque, viste, el lema de este programa un poco es hay que explicar todo de nuevo en un punto, Claro, ¿no? sí, coincido. Hay que explicar todo de nuevo. Es una Coincido, época para estamos volver a ahí. explicar. No nos cansemos, no nos Claro. fatiguemos y expliquemos de nuevo. Sí, también porque, perdón, igual le Sí. habías hecho una pregunta, No, pero... era un poco que un era, comentario. sí. No, la pregunta que Fero te hacía y entiendo que viene por ahí es cómo le hacemos entender o cómo proponemos una discusión que nos conecte de alguna manera con no solamente nuestra condición de clase en términos de ingresos, porque también lo que hace el concepto de clase media es enajenarte de tu vínculo con la producción. Claro. O sea, con la idea de que vos en realidad no sos dueño de nada, más de tu Tu propia fuerza de trabajo. Tu fuerza de Ay, pero eso es un término comunista. Claro, bueno, digo, Vos sos medio zurdita, Yo me me, parece. yo me cuidé de no usar términos, digamos, de la Claro. izquierda marxista Claro. para que ese video llegue a gente. Es que esa es la y forma. lo lograste, porque tiene un Claro. millón, más de un millón de reproducciones, ¿o no? Sí, porque, claro, no, después, bueno, tengo otro que no sé si lo vieron, que si te catalogan de zurdo, que tenés que responderle. Ah, muy bueno. Hice otro ese. video con eso porque me cansé de que me digan zurda. A mí no me corren Contalo, más por contalo acá. no me corren más por la izquierda, pero ¿qué les pasa? Pero escúchame una cosa, tráeme el argumento. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen zurdo? Para desvalidar tu argumento. ¿Y por qué implica desvalidar diciéndote zurdo, no? ¿Dónde está el estigma ahí? El estigma es como ser zurdo, ser feminista es mala palabra o está mal, ¿no? Ahora son términos como que no está bueno ser feminista, ser zurdo, está mal. Sí. Bueno, con el antisemitismo pasa lo mismo. Sos antisemita, no Claro. podés criticar a Netanyahu, No podés sos decir que hay un antisemita. genocidio en Gaza, sino No podés decir que hay un sos genocidio en antisemita. Gaza. Entonces me cansé de que me digan todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el fin? Anularte, que vos no hables. Sí, además está como esa idea de que cuando usan particularmente esas categorías es una forma de señalarte como una persona ideologizada, pero ideología en términos de falsa conciencia, persona que tiene unas anteojeras que no le permiten acceder a la realidad, no como yo, libre pensador, que pienso igual que Elon Musk, Claro. digamos. No, bueno, claro. Claro. A mí me pasó algo que me choqueó mucho, que vivo en un cuarto piso. En un edificio y son 2 edificios por piso, la madre de la chica que vive al lado mío. En Rosario somos todos de pueblo, yo soy de Armstrong, por ejemplo. Mirá, ¿Armstrong no es el pueblo de Canigia, no? No, hay otro futbolista. No importa. No es de ahí. Armstrong es donde nació el conflicto del campo. Claro. Fue total. el epicentro ahí, en 2008 fue. Y bueno, en Rosario ¿En qué somos edificio? ¿Y qué todos de pasó? alrededor, ahí en Rosario, de los pueblos de alrededor. Y la madre era una maestra de un pueblo de Santa Fe. Entonces subimos al ascensor, charla de 4 minutos. Recién había asumido Javier Milei. Entonces me dice... Estoy indignada, no me puedo acordar qué hizo Milei en contra de los maestros, una política que a ella le afectó directamente. Y le digo, pero señora, si lo dijo en campaña. ¿Cómo? ¿Lo dijo en campaña? Sí, le digo, y no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces. Ah, no sabía, y se fue enojada. Entonces yo me quedé pensando de la responsabilidad social que tenemos que tener nosotros como ciudadanos cívicos, porque esta señora era una maestra que no tiene que pensar en qué come mañana o llegar a fin de mes. Tiene que estar informada. Nosotros como ciudadanos tenemos que ver quién votamos y no le echamos la culpa a quien tenemos de gobernante y nosotros no tenemos responsabilidad. Es la Nos cómoda. lavamos las manos y ¿qué onda? Claro. No, pero por favor, entonces yo estoy en una campaña. ¿Para qué? Para que nosotros, porque ¿qué? Los ciudadanos tenemos derechos, pero obligaciones ninguna. ¿Qué nos pasa? Nosotros acusamos, sí, tenemos a Javier Milei, nadie es responsable después. Claro. No, tomemos responsabilidad nosotros como ciudadanos. Tenemos derechos, pero también obligaciones. Y dentro de esas obligaciones es bueno, reconocer dónde estás ubicado en la pirámide.
sos clase trabajadora. Si vivís si al mes siguiente no podés pagar el alquiler porque no cobraste tu sueldo, no podés comer, ¿no? Entonces también votá con eso, votá desde tu lugar. Con conciencia, ¿no? Sí, porque después vos no sabés, como yo termino el video, ¿no? Cuando no sabés dónde estás ubicado, no sabés qué intereses defendés. Entonces votás a alguien que no defiende tus intereses. Es un clásico en la historia democrática argentina, Ay, qué ¿no? sé yo, este país es tan... Tenés, por ejemplo, el caso ahora de los empresarios textiles que están liquidados. Ay, qué locura, eso me pone tan mal. No tengo pruebas ni dudas, algunos conozco, por eso también lo digo con un poco más de conocimiento, que 9 de cada 10 textiles votaron siempre gobiernos que atentaron contra su propia producción. Sí. Pero ya no es una vez que vos te podés equivocar, no es 2 veces, ok. No. Todo el tiempo, de Alfonsín para acá, eso pasó. ¿Y qué pasa? Esa clase media o esa clase trabajadora que no se autopercibe clase trabajadora, pero se considera clase media, ¿qué pasa que reincide en ese error? Yo elogio tu capacidad de querer todavía persuadir o explicar y no decir, bueno, como a veces pero no nos me voy a nace dar... decir, loco, váyanse todos a cagar, son todos una manga de pelotudos. Si nos damos por vencidos, estamos al horno. Estamos al horno. Yo voy llevando optimismo, porque si no estamos al horno. Bien. Si no pensamos que esto va a cambiar para mejor, estamos todos al horno, chicos. Sí, aparte parecía que a veces las temporadas de crisis económicas en la Argentina ya bastante prolongada, ¿no? Pero a veces generan como el cimiento perfecto para que las discusiones, en vez de profundizarse, se banalicen cada vez más, ¿no? Sí, yo creo igual, sí. No, y un poco esto, y me parece que lo que a mí más me gusta de cómo vos comunicás y esta militancia que decís que tenés de reconectarnos con nuestra identidad de clase, aparte de usar el concepto de identidad, ¿no? Que deviene el individuo, o sea, que esté conectado con esta etapa de desarrollo del capitalismo y los estados, no es que somos gente que está viviendo en el siglo pasado, ¿no? Digo, reconociendo la complejidad que tiene el humano en esta era, decir, che, fíjate que detrás de ese discurso de la clase media también hay una articulación que favorece a que vos estés más ocupado puteando al que tenés al lado que al que tenés arriba. Claro, pero chicos, divide y reinarás. Entonces, pero no es nuestra, es de todo el mundo. Nos quieren dividir y que nos peleemos entre nosotros para que después los de arriba, los que tienen el poder real, hagan lo que quieran. Una de las cosas que lo hablo con mi viejo siempre, porque mi padre tiene 72 años, ponele, 72, un poco más de 70. Dice, yo entiendo, ponele, que los jóvenes no sepan Milei, no lo entiendan, pero mis propios pares, que vivieron todas en este país, que la vivieron todas, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Claro. Dice, yo realmente no lo entiendo, porque todos sus amigos, digamos... ¿Y cuál es tu análisis? No ¿Por qué crees? tengo. No, pero ¿por qué crees que otra vez? ¿Crees que hay como una base? Iván Jagroski dice que el movimiento más grande de este país no es el peronismo, sino el antiperonismo. ¿Crees Claro, que hay algo y de sí, eso? y sí hay un antiperonismo muy grande, muy grande. El odio, sembraron un odio tremendo, tremendo. Y eso viene del yo creo que 55, por eso tal vez la repitencia, ¿no? El gran daño que tiene este país es el antiperonismo. Iván Noble, ¿no es que tiene una famosa frase que dice, cuando escucho hablar a un antiperonista me hago más peronista, o me hago peronista? Sí, o me voy a la unidad básica. Sí, una cosa, pero es real, porque la verdad tiene millones de incongruencias, ¿no? Y atenta contra el país, porque el gran problema que tiene Argentina, por Dios, pongámonos de acuerdo qué modelo de país queremos. Porque no puede venir un gobierno y cambiar todo, ¿no? Y romper toda la industria como se está haciendo ahora, que yo estoy fingiendo demencia para poder soportar esta situación, pero la desindustrialización y la transferencia de recursos que nosotros estamos viviendo como país es espantosa, obscena, y está pasando delante de nuestros ojos. Y vuelve a pasar una vez más, digamos. Entonces estoy fingiendo demencia y tratando de, vos me decís, qué positiva, no rendirnos, porque si nos rendimos, ganan. Yo pensaba, justo retomando esa conversación que tuviste con tu vecina, sobre lo dijo en campaña, y yo recuerdo en aquel entonces que Javier Milei llevó adelante una campaña, yo a veces la llamo pseudo anarchivista, o sea, porque el tipo decía una cosa y a la semana decía la otra. Entonces, por una cuestión de cantidad de información y tratar de procesar eso, cada uno tenía su Javier Milei. Claro. Javier Milei era todo en todas partes al mismo tiempo, o sea... Y nada a la vez. Y nada a la vez. Era todo y nada a la vez, y cada uno podía realmente crear su Javier Milei a la medida. Estaba el Javier Milei de las fuerzas del orden y el patriota nacionalista que votaba en la fuerza de seguridad,
Y después por el otro lado tenías al Javier Milei republicano del PRO y tenías al Javier Milei que decía, hola chicos, ¿cómo están? Vengo a traer ideas nuevas porque yo soy de internet como ustedes, digo Balubi. Digo Balubi, sí. Y me parece muy llamativo cómo eso muchas veces usufructúa esas identidades abstractas, ¿no? Como que no tienen ninguna base material en sí, más allá de, bueno, esa posibilidad de consumo que puede tener como la clase media, ¿no? Porque también incluso cuando se la trata de llevar a términos concretos, por ejemplo, salario real o definirlo por algún tipo de estadística o cifra de ingreso, terminan diciendo, no, esos famosos momentos en donde dicen, ¿qué clase pensás que sos? Y más allá de que una vez que la constituimos con datos, la gente se da cuenta que a veces ni siquiera forma parte de ese estrato social, porque no le dan los ingresos. No, ni siquiera es clase media. Qué locura. Sí. Sí. Sí, tengo varias historias de esas, varias. Una vez me fui, ¿qué año? Como 2012, me fui al norte en los trenes viejos, que después vinieron los trenes nuevos que va directamente a Tucumán, salí a Rosario, Tucumán. Y viajé todo el viaje. 26 horas a Tucumán de Rosario. Sí. Pero era hippie. Era hippie. Lo fui 2 veces, después fui en el tren nuevo, un tren nivel, no sé si sigue ese tren, que no quiero pensar. Y venía charlando con un señor que... pero el ser humano es así. Entonces él me contaba que él era albañil, pero él no decía que era albañil. Y él hacía cosas de plomería y otras cosas más, ¿no? Iba contando de acuerdo a quién tenía enfrente, porque él me decía, viste que ser albañil es como un trabajo medio bajo. Él mismo lo decía, ¿no? En su aspiracional, no queriendo reconocer eso. Me dio una ternura tremenda. Pero creo que todos somos así, como que queremos, un poquito más de lo que me da el cuero. ¿Qué te parece? ¿Javier Milei supo captar ahí una demanda? No sé, no lo tengo analizado. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Yo creo que somos demasiado indulgentes con la gente es demasiado indulgente con la derecha, creo. Creo que no querían que vuelva el kirchnerismo, otra mala palabra. Entonces, como que venga lo que venga. Claro. Yo supongo, ¿no? En mi no tan pasional ese voto, no lo lees en esa clave como de identificación sólida. De rompan todo, claro. Sí, rompan todo porque no queremos más el kirchnerismo, pero nunca creo que socialmente no se pusieron a pensar el modelo que venía. Porque Javier Milei se cansó de decirlo. Claro, pero es un poco como dice Feli, ¿no? Te decía que el modelo de país que él quería y por otro lado te decía todo lo contrario, ¿viste? Yo no lo escuché diciendo cosas contrarias. Yo te escuchaba, pero yo no lo escuché contrariarse. ¿Es motosierra? ¿Es rompo todo? No, sí, sí, pero por ejemplo, lo digo en cuestiones cuando vos llevas... nosotros podemos entender a la economía, por ejemplo, en términos concretos o de producción. Pero cuando él habla de economía, por ahí la libre asociación que hacemos es, está hablando de producción y puestos de trabajo. Y en realidad lo que te está diciendo es crecer la economía en base a la financiarización de la economía o, por ejemplo, bajar la pobreza. Él habló mucho de bajar la pobreza. Entonces, hay como una reinterpretación. Obviamente que no es la que tenemos nosotros, que además podemos asociar el contexto, el pasado. Claro. Pero los funcionarios que están en su gabinete también, ¿no? Claro. O sea, ¿Quiénes vienen? ¿De dónde vienen? Claro. Pero no se le cae la palabra producción ni que le agarres con un arnés. La única vez que habló de las pymes fue cuando publicó el tuit de la estafa libre. Fue la única vez que yo lo escuché, le leí algo vinculado a las pymes que son, grandes o eran, porque realmente hay que ya empezar a hablar en pasado, sector productivo que le da trabajo a los argentinos. No sé, a mí me parece que ahí te escuchaba y pensaba que hay un problema de identidad política claramente en la clase empresarial, si querés decir, pero también pareciera que la política discute en un lenguaje y el electorado puede ser, habla otro, ¿no? Sí. Y también vos decías, el problema es, o coincidías con esta lectura que hacía Fero, que es el antiperonismo, que yo también coincido con esa lectura, pero también pienso en la propia frustración, para ponerme un poco en abogado del diablo y no pensar que es una cuestión de falta de educación nada más, que creo que igual es un problema. Hay una serie de frustraciones a las que se viene, con las que se viene tropezando el progresismo, el peronismo, los progresismos, ¿lo ves eso también a nivel internacional? Sí,
chicos, Donald Trump. A ver, Estados Unidos, la democracia más estable del mundo, ahora este año cumple 250 años. La envidia de ininterrumpidos, la envidia de todo. Yo cuando vi esa irrupción al Capitolio 2021, creo que fue, yo no lo podía creer. Qué chabacano. Yo no lo podía. Esto es un país bananero. Claro. Claro. Haití. Claro, y un Donald Trump que denosta y detesta la democracia, porque realmente cada vez que habla te das cuenta que no le importa, ¿no? Y además que nunca fueron tan personalistas las democracias de Estados Unidos. No, claro. Con un personalismo y además con el desastre que está haciendo. También, por ejemplo, Estados Unidos, yo me pongo a pensar, la diplomacia norteamericana, que contaba una vez, lo escuchaba, creo que era Rafael Bielsa, que decía, nosotros caemos, vamos a negociar algo, vamos a algún asunto internacional, caemos dos. Estados Unidos cae con una troupe de asesores de lo que se te ocurra. ¿Y Donald Trump qué hace? Llama al yerno, a Jared Kushner, al otro socio de Miami, a Steve Witkoff, y los manda a negociar Medio Oriente. Medio Oriente, con las complejidades que tiene Medio Oriente. ¿No? Muchos me dicen o me critican porque yo digo, no tiene una estrategia en Medio Oriente. Cada vez que habla te das cuenta que no tiene una estrategia. No. Entonces, este desgaste de la democracia, porque la democracia en sí está en crisis en el mundo, porque si Donald Trump, el sistema post-Segunda Guerra Mundial, que se instituyó de Naciones Unidas, de no tiene que haber otra nueva guerra mundial, una tercera, por favor, creemos una institución sólida, que habían creado Sociedad de Naciones más o menos, no, más sólida, Naciones Unidas, después todo el resto de organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, desde la meteorológica, ¿no? Con las armaron ellos, que quede conciencia. Las armaron ellos, que necesitaron reformas, que Brasil hace décadas que viene pidiendo reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eso es cierto, ¿no? Que necesitan una modernización, pero que el mismo presidente de Estados Unidos se vaya de todo y deje de financiar un montón de programas, eso es gravísimo. ¿Y qué pasa? Justamente esto pasa en el momento en que tenemos una China muy, muy fuerte que no tiene un modelo democrático de gobierno. No, claro. Entonces nos hace cuestionar, nos hace entrar en crisis peor, ¿no? Porque China, con ese gobierno centralizado, está siendo sumamente eficiente. Sí. Y una política de Estado, y lograron conseguir un Xi Jinping que asumió en el 2012, porque no venían teniendo un líder tan fuerte, venían totalmente ahí bajito. Parece Xi Jinping arrasando, un líder fuerte que unió todo, que modificó la Constitución y está logrando una China que no lo va a parar nadie, no la va a parar Donald Trump aunque quiera. Entonces eso también nos pone en la cara, ¿qué tan buena es la democracia? Mira China. Qué complicado, ¿no? Es complicado porque pareciera que esa premisa la están adaptando mejor los movimientos de derecha o extrema derecha, claro, que los movimientos populares. La premisa de que la democracia tal vez no sea ese paraíso que nos prometieron. Y claro, era... ¿Y por qué? Perdón, ya te dejo, ¿no? Está bien. ¿Por qué crees que hay gobiernos de extrema derecha que están consiguiendo permear así en las sociedades? Qué difícil, estas son preguntas. Soy licenciada en Relaciones internacionales, no ciencia política o sociología. Bueno, pero están... No te quiero incomodar. Si no te pregunto si sos hincha de Central o de Newell's. Soy de Newell's, pero no sé nada de fútbol igual. Okay. Yo creo que está permeando... venía latente, venía en Estados Unidos, viste, la sociedad, yo viví un año hace mucho, el 2007-2008, y yo venía viendo esta sociedad, primero llena de productos importados chinos, para empezar, que yo digo, ¿qué onda acá? Claro. Y después viví en Minneapolis, donde mataron a George Floyd, claro, a 5 cuadras de donde yo vivía. Mirá, ¿estabas ahí en ese momento o no? No, yo estuve en el 2007-2008, okay, pero yo veía esa sociedad. Muchos inmigrantes y mucha efervescencia y el afroamericano se sentía discriminado y yo lo veía y yo usaba bondi y me miraban todos porque era blanca y bien vestida y se veía 2008, te digo, esto pasó mucho después.
Y una sociedad sumamente abierta tratando de contener, y fíjense que, bueno, fue el gobernador de ahí, el que primero reacciona al ICE, ¿no? A eso te referías. Que fue el vicepresidente de Kamala Harris en la fórmula. Claro. Pero bueno, el que primero reacciona y así. Entonces, en Estados Unidos estaba eso. Está y sigue estando. Y digo, esto la democracia, ¿cómo lo digiere? ¿Cómo lo incorpora? ¿No? Y cuando empieza, y como pasa en todos los países del mundo, a haber menos trabajo, a haber cierta dificultad, el primero que cae es el inmigrante, ¿no? Y Donald Trump los llama animales, los llama aliens, ¿no? Entonces no son personas, los despersonaliza. Sí, los deshumaniza, ¿no? Los deshumaniza. Entonces acá no tenemos tanto ese problema, ¿no? Porque no prende, porque... Sí. ¿Estás segura? No sé, para mí deshumaniza mucho Creo acá que al adversario somos- político creo- también. ¿Eh? Al adversario político acá lo deshumaniza mucho. Las cosas que te deben decir. Bueno, quizá no, pero siento que hablar de política hoy en redes es ser... No sé a qué me fui, cuál era la pregunta y yo me fui está para bien. ahí. ¿Por qué las nuevas derechas capitalizan mejor esta...? Bueno, claro, ¿Estás entonces contento con la yo democracia? veía, yo estuve cuando estaba por ganar Obama. Era ahí. La emoción que había de que un negro gane la presidencia de los Estados Unidos, tremendo. Y yo digo, bueno, y fue uno más del establishment. Sí, re. Claro. Y no logró modificar nada socialmente en ese momento. Entonces yo siempre pensaba cómo y veía a los blancos también, al rednecks que llaman, Sí. al Los blancos laburantes. Sí, pobres, ¿no? Los veía y digo, ¿esto cómo lo va a digerir la democracia? Era, Claro. en ese momento lo vi, 2008. Y para mí tenía que aparecer alguien como Donald Trump cuestionando hasta cuándo la corrección política, ¿me entiendes? Es porque Obama ni era siquiera la le queda corrección esa- política perfecta. Claro. Es que ni siquiera le queda la victoria simbólica a esos derrotados, ¿no? Decís, che, ok, me siento marginal incluso en un sistema que difícilmente puede integrar a esas personas, porque justamente, como vos lo decís, no hay un cambio cultural real que podamos Claro. decir, ok, la población afroamericana en Estados Unidos vivió en unas mejores condiciones significativas, mejores condiciones posterior a la presidencia de Obama. Y la realidad es que no, pero del otro lado, aún así se sienten doblemente excluidos, porque ni siquiera está esa victoria simbólica de, bueno, pusimos un presidente negro. Claro, yo ahí pensé que, bueno, acá se zanja, pensé, bueno, empieza a encauzarse, ¿no? Al contrario. No, entonces, bueno, no sé. Y bueno, allá se la agarran con los inmigrantes también, sí, tremendo. Tuvo que bajar un poco el copete Trump, digamos, con ICE y con todo eso. Tuvo que aflojarle un poco. No, que ustedes decían lo de la democracia. Yo creo que efectivamente las democracias liberales están presentando problemas para resolver, sobre todo, los conflictos materiales de unas sociedades cada vez más desiguales. Pero no sé me pregunto si el problema es el sistema de representación político o si es, un capitalismo cada vez más desaforado, con una concentración de poder, digo, la plutocracia que se consagra cada vez que ves a Elon Musk cercano a Trump, aunque ahora estén peleados, ¿no? Pero sabemos para quién gobierna Trump. Luego un Elon Musk ayudando al hombre a ir a la luna. ¿De cuándo vimos una empresa privada metida en eso, no? Claro, por los negocios aparte, ¿no? O sea, buscan la política para hacer negocios. Lo que pasa mismo con todas las empresas, los gigantes tecnológicos, Amazon, Google, etcétera, Sí. etcétera, que, bueno, lo venimos laburando mucho. Entonces, no sé, ¿vos creés que es una cuestión de sistema de representación? ¿O tiene la democracia las herramientas para pelearle al capital? A ver, yo creo que la democracia es la mejor manera que los hombres hemos encontrado para gobernarnos. Yo eso no lo discuto, al menos Por ahora. no se encontró nada mejor. Realmente, Es real. bueno, Platón, Aristóteles en el siglo V, antes de que Aristóteles hablaba de la democracia, que sí que era en otro contexto, obviamente, pero era la forma menos mala. Claro. Y yo creo que es la forma menos Claro, mala. sí, no perdió vigencia. No, entonces creo que esto está reestudiado, ¿no? Como diciendo, el problema también está en que votamos, nos lavamos las manos y después nos quejamos. Sí, Creo totalmente. que tiene que haber un involucramiento de cada uno de nosotros. Hay como un síndrome de consorcio, Nati, vos que vivís en un Claro, edificio. sí. ¿O no? Ay, Che, sí, re Está mala. perfecto, Fero, anota eso. Es tal Es cual. lindo Es un concepto. síndrome de consorcio, te digo porque yo me meto en la rosca hasta de mi edificio porque, viste, los espacios que no ocupás vos los ocupa el pelotudo que tenés al lado. Entonces, tenés a la que te dice o el que te dice, che, no anda el lavarropas o está sucio el pasillo. Bueno, ¿vos qué vas a hacer? Claro. ¿Vas a esperar que
otro haga por vos eso que... Cualquier cosa, digo, es el ejemplo más boludo que se me ocurrió. Pero hay un síndrome en la sociedad a la hora de votar que es el síndrome del consorcio. Sí. ¿Crees que alguien va a resolver los problemas por vos? Sí. Y creo que todo parte... Por eso nos cautivó tanto el video con el que arrancamos esta conversación, porque todo parte un poco de la autoconciencia de tu lugar en el mundo y del rol que tenés vos en una sociedad capitalista donde sos un peoncito más. Pero no es yo laburo y ya. Yo vivo en comunidad. Yo tengo que colaborar en un club. Yo tengo que aportarle algo a la sociedad. Totalmente. Yo estudié en una universidad pública. Yo esto lo tengo que aportar. Yo voy a defender hasta el último de mis días la universidad pública. Y hacer todo para colaborar, ¿no? Porque si nosotros nos desentendemos. Yo estoy rodeada de gente que trabaja y ya. ¿Vos qué le dirías a esa gente que trabaja y ya? Ay. Dale, o sea, tipo, tenemos que armar 5 tips para convertirte en una persona ¿Politizada? medianamente. No digo politizada, ni pero siquiera. Algo antes, ¿no? Algo de saber a quién votás. Consciente, por ahí. ¿Qué es? ¿Leer los diarios? Sería una. Va, ya los no diarios no sé existen. si leer los diarios. Informarte. Pero es todo un quilombo. Claro, porque porque informarte, está la pero ¿de subcapa dónde de informarte? dónde. Claro. ¿De dónde informarte? Porque tengo gente que no sabe, no tiene conciencia a quién le da la noticia. Claro. Entonces cree que porque está en la televisión o porque en tal medio ya no hay capas atrás. Claro. Entonces hago mucho también algunos videos de desandar los discursos, ¿no? Te dicen esto, pero fíjate que capaz te quieren decir otra cosa, o fíjate que hay atrás. Es muy complicado, pero bueno, sí, infórmense, es como la base. Esa es la base. Y Es la después, base. Pero después, desde ayudar a alguien, hacer algo que pueda hacer tu barrio mejor, el club mejor. Si tenés hijos, en la escuela de tus hijos colaborá con la escuela, con la institución. Las instituciones hoy son claves. En Armstrong, por ejemplo, donde yo nací y voy todos los fines de semana porque amo la vida de pueblo y es divino. ¿Es donde grabas tus videos que se ve todo el verde? No, ahí precioso? lo grabo en el canal donde trabajo, lo grabo. Claro. Que estoy toda maquillada, ya arreglada para salir en televisión. Muy bien. Armstrong es hermoso porque hay mucha conciencia de club. Pero mucha conciencia de club. Y yo lo veo con mi sobrinito de 11 que va a jugar al fútbol y me río porque lo voy a ver cada tanto. Y están los padres que eran amigos míos, que tienen otros hijos y están de aguateros. Mi cuñado que está cocinando los choripanes, mi hermana cobrando en la caja. Te encontrás con otros padres, se llevan las reposeras y se ponen a charlar porque por ahí juegan 2 o 3 partidos con el mate. Y hay un sentido de comunidad muy grande y los clubes de ahí lo tienen. Y yo creo que de todas las ciudades debe haber clubes así del barrio de donde vos vivís que vos puedas colaborar y hacer algo. Se parece mucho a un mensaje que dieron varios que vinieron acá. Por ejemplo, recuerdo a Octavio Majul, lo hablamos con Feo Termina, el intendente de Lomas, que bajo esa idea está la idea de construir una comunidad. Es la idea de comunidad, porque ¿qué me importa? Vos, por ejemplo, ¿a quién votaste o de qué partido sos? Si nos conocemos, trabajamos juntos en el club, tenemos comunidad, nuestros hijos van juntos al club, al jardín. Entonces, cuando uno conoce al otro, no lo puede odiar. Y además no hay forma de ir en contra de tus propios intereses porque los intereses son comunes. Exactamente, Eso es y básicamente nosotros el sentido de aprendemos, comunidad, ¿no? pero de ahí te hablo hasta una iglesia, ¿no? De colaborar con la iglesia, con lo que fuere, ¿no? No hablo solamente de esto. Y después también, bueno, anda en bici, qué sé yo, trata de no usar el agua, cuida un poco el medio ambiente, conciencia Separá de la todo. basura. Separa la basura o hace algo para. Sí. Es como también ser consciente de lo que comés, digamos. ¿Qué es? Es como que estamos viviendo, lo que pasa que da la sensación de que con la sobreestimulación de las pantallas y las preocupaciones diarias del laburo, que son una excelente excusa para decir que no te puedes ocupar de otra cosa, a pesar de que en realidad puedas, todo eso, bueno, te mete para adentro, ¿no? Sí. Te mete para adentro y te enajena un poco. Sí, para mí no es menor la capa de precarización. Digo, en este análisis que estamos haciendo, la situación Bueno, laboral. ese es otro tema, claro, tal cual. Digo, lo que vemos todos los días hace una semana, la gente. Me meto ahí en ese análisis porque soy, tomándose el tren en situación de ganado. Digo, eso pasa ahora, está incentivado, digamos, o si querés, se profundizó la crisis, ¿no? Pero digo, el desgaste que te genera la cotidiana, me parece que hay un cambio ahí sobre la subjetividad y la forma en la que vemos el mundo. Creo igual que lo que decís del club es
clave en tanto en cuanto se puedan seguir habitando esos otros espacios. Pero también, a veces como... Sí, también hay gente que no puede pagar el club. Bueno, ahora aparecieron noticias, claro. no puedo llevar a mis hijos al club porque no puedo pagar Claro. algo. No tenés tiempo para nada, ¿viste? O Sí. sea, tenés 4 o 5 laburos, tenés que Sí. ocuparte, Sí, si sos sí, mujer, no sé, sí. de tu mamá, que está grande, de tus hijos, digo, como... Esa es una realidad, que yo lo digo con la situación económica resuelta, obviamente. No, igual todos, pero lo Pero que pienso bueno. también en clave de la política, cómo puede volver, yo pienso, digo, hay mucha gente que está frustrada con este gobierno, inclusive habiéndolo votado, y me da la sensación de que todavía no se articula un discurso entre una representación, ¿no? Y... Chicos, o sea, ¿sabes qué me hace todo esto que estamos hablando? Me hace volver al 2001. Que Claro. volvieron los clubes, Sí, que claro. la gente empezó, Claro, ¡ay, hay un otro! Mirá, Claro. y claro, si no tenemos los dos un mango, nos juntamos y a ver si hacemos puchero, no, puchero, Club del guis. Trueque, ¿te acordás? del Club del Trueque? Claro, estamos, y esto está yendo para peor. así, Está re 2001 porque lamentablemente. encima ya el transporte público está a nivel 2001 otra vez. En Buenos Aires yo la última vez que vine fue en noviembre. Lo estoy viendo Espero que lo hayas mucho disfrutado. peor. ¿Qué estás viendo de peor en Buenos Aires? Gente revolviendo en la basura de noche, pero no lo había visto en el microcentro. Sí. Así el microcentro estaba impecable. Claro. Sí, la ciudad aparte O está sea, ves como- un deterioro social en la calle. Sí, de día también. No lo había visto. ¿Y en Rosario? En Rosario también. Rosario también. Mejoró un poquito la seguridad. Sí. Veo bastantes policías y qué sé yo. Mucho robo de celular. Que no vayas con el celular en la mano. Ya son expertos. Estás con el celular en la mano, te lo robaron y decís, ay, no tengo señal. Te quedas mirando la mano porque no te das cuenta. Hay muchos casos así. Claro. Y bueno, tenés que tener cuidado, sí. Pero mejoró la situación. Pero económica no. Económica. En un momento, bueno, los pusieron ilegales, pero hasta no hace mucho tiempo atrás había caballos. Claro, Gente con caballos, con carros. Sí, sí, acá en el conurbano también. Reacciona sangre. En el conurbano también. Pero yo te hablo en el pleno centro de Rosario. En la ciudad, claro, en el centro. Y verlo a los nenitos a mí me parte al medio. ¿Hay gente Ver a viviendo en los la nenitos calle, pobres. en situación de calle en Rosario? Sí. Sí. Qué loco, porque vos decís, A mí eso- Buenos Aires es una ciudad de 7 millones de habitantes, o el AMBA que te lleva puesto. Rosario es una ciudad con las metida en la zona núcleo, digo, la zona más rica del país, realmente. Sí, pero qué sé yo. Pensar que haya gente viviendo en la calle en una ciudad rica y hermosa, entre paréntesis, como Rosario, te habla del nivel dramático social que hay. Sí, yo lo veo bastante. Bueno, tengo una amiga que trabaja en una farmacia en Armstrong. En Armstrong, que es muy rico, digamos. O sea, en Armstrong mira. hay gente en situación de calle. No, Ah. jubilados que no se pueden, qué sé yo, tienen 3 pastillas que le da 3 remedios diferentes que los tienen que tomar sí o sí los 3, no uno separado porque no les sirve y compran uno porque no pueden pagar los 3. Claro. Creo que hoy a Nico Fiorentino alguien le dijo que también, creo que fue una nota que hizo Nico, alguien contaba que van a la farmacia y dicen, dame el que haga que no me muera, porque los otros... Sí. Y ella dice, bueno, le vendemos, pero digamos, no le sirve solo, necesita a los otros y no los puede pagar. Eso no se veía hace mucho. Eso al menos yo no lo veía hace mucho. ¿Qué crees que puede pasar para adelante, che? Cosas buenas. No, no seas hippie, decí la verdad. Ya la hipeaste bastante con la... La hipeaste bastante Con con el el tren. club de Armstrong, porque como después en el chat dice, después en Armstrong van todos y votan a Milei, que es un poco de eso de Bueno, haber también. Pero en Claro. Armstrong ganó como por el 90%. Por eso te de haber digo. ganado. O sea, que lo del club... Por eso te digo. No, bueno, a eso voy. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué gente buena? ¿Por qué gente buena y trabajadora vota a Milei? Un hombre tan agresivo, tan malo, eso también me hace parte de... Conozco a mucha gente copada con buenas intenciones. ¿Cómo puede justificar algo así? Solo gorilismo. Sí, y bueno, sí, en Armstrong, sí. Yo creo que 80-90% ganó. ¿Y vos crees que ese 80 o 90% todavía lo banca a Milei? ¿O empezó a molestarle No un lo poco el sé. tema de los modales? No lo sé. Viste que creció mucho la imagen negativa, Creció bajó mucho. la positiva. Lo Sí. están diciendo todas las encuestadoras. No hablo de política con la gente de Armstrong. Claro, voy a decir. Está bien. Claro. En realidad trato de no hablar de política con... O sea, no tengo un entorno político. Claro. No lo tengo. Por eso te descargas en las las redes. Sí. Entonces, no, y me cansé de ver gente buena votando mal. Claro.
¿Sentís que la gente que escucha tus videos entiende tu mensaje? Sí. Porque a veces viste que pasa eso en las redes. Hay veces que no, que me putean, pero bueno, estoy como generando una comunidad y salen otros a decirles, ¿no viste que dijo esto? Eso es hermoso. Eso es hermoso. Cuando se ponen a pelear. defenderte. Claro. Es muy lindo. Nada más lindo. Pero bueno, qué sé yo. También me pasa algo, ¿no? Hay... me cansé de las etiquetas, de que sos de izquierda, sos de derecha, y que te etiqueten, y qué sé yo. Yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de, no sé... de derecha no voy a ser nunca, digamos. Bueno, entonces sos de izquierda. No, pero porque va en contra de... Sos como un amigo mío, como mi amigo Cachorro sobre Ruedas, que dice... ¿Qué dice? Cachorro sobre ruedas. Que él dice que es anti-antiperonista. Antiperonista. Yo lo sería reputeo. anti-anti? Cuando me dice eso le digo, sos un boludo, te aclaro, pero Soy no es que peronista, boludo. quiero decir, Sos peronista. Claro. O sea, pero no, bueno, eso es está para bien, no está bien. definirse en un lugar ¿Pero claro. por qué tanto miedo a definirse? No, porque para Preguntáselo, mí... la tenés acá, Petinari, mirá. no Este es el tengo momento poniendo incómodo a la miedo. entrevista. No me importa definir. Es que no. O sea, las etiquetas uno las necesita para analizar cosas. Tal cual. Porque, Bien, bueno, está si no, bueno ¿cómo analizás? La política. Claro, ¿desde dónde hablas? ¿desde qué lugar hablas? Claro. Capaz que hay ciertas etiquetas que quedaron viejas, qué sé yo, pero bueno, necesitamos izquierda o derecha o centro, qué sé yo, para saber más o menos por dónde va. Son referencias. Son referencias. Un tema es que capaz que quedaron un poco viejas. Claro. Podría llegar a ser. Realmente yo no me siento de izquierda, lo digo real. Sí me siento En más términos- cerca. en sí me términos siento- clásicos. En términos clásicos, no. Sí me siento más cerca de las ideas de la izquierda que de la derecha, que no voy a comulgar nunca porque Claro. no sé. Pero. ¿Y peronista? ¿Te reconoces en el peronismo o no? No. Alguien de Absalom diciendo que es peronista no entra más. No, lo que pasa es que mi mensaje llega a los peronistas. Mi mensaje llega Claro, de ese lado. Interpelás más al Porque, sector. y sí, porque me gustan las ideas peronistas. Claro. Y coincido con la mayoría de las ideas peronistas. Pero, ¿qué te hace decir? No, no. porque Los peronistas. Total. Porque Alberto no Fernández. soy porque Claro, Alberto Fernández. Yo tengo una amiga en la facultad cuando estábamos en Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y una amiga peronista, pero peronista del día. Ella, el abuelo era peronista, fuimos a la Perón. peronista Ya de de, bebé. peronista de Perón de Alcorta. Fuimos Claro. a la casa, tenía el cuadro de Perón colgado, tenía una fábrica de pastas, ahí el cuadro de Perón. Empanadas, dice, por favor, le aceptan las empanadas con uva, no importa si les gusta o no. Cualquier cosa que le rechace es una ofensa. Y su nieta le nació el mismo día que Eva Perón. Mirá. Y ella militaba en la facultad con una pasión. Y me decía, no sabes lo que te estás perdiendo, boluda. No sabes lo que es. Y yo la miré, ojalá tuviera esa pasión, ¿no? Política de militar. No la tengo, nunca la tuve. Yo creo que estoy más ahí afuera. Bien. Claro, Pero- bueno, analista. Igual yo me lo preguntaba lo de las etiquetas más allá de vos, obviamente. Sí, Sí, Sino la que estamos siento teniendo. que hay estamos en un momento en el que la gente prefiere no definirse con nada, no casarse con nada. Bueno, sí. Y que eso genera un problema a nivel identitario, porque a la vez el que se casa es un fanático, ¿no? O el que tiene una idea que defiende Total. es un fanático y como que termina medio siendo una herramienta para desacreditar al otro. Desacreditar al otro. Entonces yo estoy en esa, digamos, de no etiqueten. ¿Por qué? Porque yo te digo lo que tengo para decirte. Claro. No me pongas una etiqueta para escuchar lo que vos querés. Bueno, creo Claro. que es algo que ha hecho muy Está bien bueno en eso. general Javier Milei y creo que es el gran problema del peronismo de este país. Es muy fácil señalarlo con el dedo. Claro. Entonces, obviamente, tampoco hay que pecar de ser indulgente con el peronismo y todos los daños que ha hecho este país a lo largo de la historia. Entonces, si te es muy fácil señalarlo, pero lo otro se vuelve difuso, digo, porque, por ejemplo, no sé, si vos lo apurás a alguien que te diga, no sé, Lilita Carrió, por ejemplo, difícilmente, vos podés encontrar cierta tradición del 55 hasta ahora, pero permanentemente está mutando esa identidad. De repente son radicales. Claro, y el momento- pero es el propio pensamiento tuyo que va creciendo y va madurando, ¿o no? ¿O no querés Pero decir eso? Sí, no, pero no solamente Ah. por una cuestión de maduración, sino digo cómo pasan los años y hay categorías para ellos son mucho más mutables, principalmente porque se definen por oposición, y que es mucho más difícil
si se quiere, rastrearlas a lo largo del tiempo. Porque, por ejemplo, es lo mismo hoy en día. ¿Qué significa ser radical? Alguien Bueno. dice, no, porque yo soy radical. Y vos mirá, decís... ¿De Irigoyen? ¿Pero de qué? ¿De qué siglo? De Irigoyen, de Loredo. De Siglo Loredo, XIX. no lo entendés muy O del bien. 20. Y después, no sé, tenés tradiciones. Bueno, igual el peronismo como... alguno te podría decir lo mismo, ¿no? Sí, Cristina, de Lo que pasa es que el Perón, peronismo es un de movimiento. Charles Claro, Dora, va más no, allá. El peronismo total. es un movimiento, entonces es más, Sí. es más difícil Mm. poder encorsetarlo tanto, ¿no? Es que tampoco y para sueltan mí- el estandarte, ese es el tema. Claro. Por eso es una cuestión de etiquetas. Vos decís, che, si el peronismo puede representar todas estas tendencias, ¿por qué siguen sosteniendo el nombre? Mm. Y eso me parece paradójico, porque es como, seguís sosteniendo el nombre, y el nombre siempre te va a pesar porque siempre va a ser peyorativo para una mayoría de la sociedad argentina. Entonces, es difícil construir políticamente si por alguna razón estás celosamente agarrado a un estandarte, ¿Qué? por si querés, por una tradición histórica, por una reivindicación, lo que sea. Pero, a fin de cuentas, ¿defendés un corpus ideológico concreto? ¿O eso también es discutible? Entonces, si no es discutible, digo porque si querés el antiperonismo a lo largo de la historia argentina, permanentemente cambia de banderas. No, yo coincido en eso. Creo que lo que pasa es que el peronismo se volvió tan amplio que para muchos es un significante vacío, ¿no? Entonces, para algunos significa justicia social, derechos de los trabajadores, humanismo, qué sé yo, podemos jugar como si fuera Sí, un sí, focus, a ver qué cada uno significa con eso, pero siento que por otro lado, también es tan lavado no asociarse a nada. O sea, hablar de uno vinculado al peronismo también implica reconocer la historia de donde uno viene. Para mí las etiquetas en algún momento era una forma de ser honesto intelectualmente. Es decir, yo soy peronista, Claro. este es mi marco Sí, teórico. claro. Te voy a hablar desde acá. Está muy Porque bien si eso. no, vienen cualquiera y te dice en nombre de la libertad cualquier pavada. Exacto. Eso es lo que yo siento y por lo cual yo defiendo que la gente se siga reivindicando políticamente con lo que quiere, y eso no implica que no vamos a poder dialogar, construir consensos, un programa más allá del gobierno de turno. Es mi mirada. También igual creo que es lógico esto que vos decís. Hay muchos analistas políticos que dicen: no te digas que sos cuca, no digas que sos peronista, porque es piantavotos, ¿no? No, Pero- no digo por eso finalidad, yo lo digo. No, ya sé, pero digo, me parece que cabe el análisis que estamos haciendo desde las dos miradas, pero sí siento que ese miedo a la etiqueta también lo que permite es un lavaje de identidad tal que, bueno, viste, Milei habla de la libertad y de dolarización y no explica bien qué es nada, no te dice, mirá que mi asesor es Cavallo, ¿entendés? Habla O de era Cavallo. Habla de libertad permanentemente, que se vienen robando hace 200 años los liberales con Libertad para los ricos, era Libertad el subtexto. para los ricos, es como, no sé. Después el Para que peronismo los ricos termina. roben. Los jacobinos también eran liberales. Y es como, bueno, no sé. Yo ese es otro tema. Digo, ¿cómo? Yo jamás me imaginé que iba a aprender el discurso de la libertad. Digo, ¿de qué Claro. estamos hablando? ¿De la libertad? 1890. ¿Quién de no es repente. libre? ¿A A dónde ver. está la libertad? Diría Papo. Claro, ¿cómo es? La verdad, eso para mí fue una sorpresa de que haya Es que es un aprendido. juego muy ambiguo, O sea, ¿no? ¿de qué libertad me hablan? ¿De comprar dólares? O sea, no entiendo, real. Es que, el cepo, ¿vieron? es el cepo. Loco, ¿qué onda? O sea, yo estoy viviendo en mis, no sé. ¿Alguien vio esta semana ese clip de Rosendo Grobocopatel muy enojado? Podemos invitar. ¿Por qué se enojó? No, básicamente plantearse desde la posición de victimario y que la clase terrateniente de este país no es la ideología imperante. No, pero eso es ¿Eso lo que dijo? digo. Pero eso le pasa a un montón de gente. Digo, esa parte de la discusión. total. Es el opresor autopercibiéndose como víctima y desfavorecido de ese Total. sistema. Es como diciendo, es la ideología, como diciendo algo así. Voy a parafrasearlo mucho a esta idea, pero haciendo referencia como que las ideas de la pobreza son las que permearon más en la sociedad argentina, y es que lo que nos condena hace 50 años. Y te decía, hace 50 años de hecho hubo una serie de reformas muy grandes del sistema económico, en donde principalmente impulsada localmente por la sociedad rural, de la cual perteneces ideológicamente a esa tradición histórica. Entonces, me parece que están muy... Y te juro que lo considero honesto intelectualmente, además Sí, de sí, que sí, está saber de defendiendo dónde los intereses habla. de su propia clase, digo. Claro. Sí.
Yo creo que uno de los lugares donde se ve más claramente, porque las etiquetas es para bajarte Bajarte el precio. Bajarte el precio. Total. Donde se ve claramente es con el antisemitismo. Sí. A mí, cuando empecé a hablar de genocidio en Gaza y bueno, ya en Canal 3 de Rosario, digamos, yo daba la data, ¿no? De lo que pasaba. Y la gente me agarraba en el gimnasio. No. Por ejemplo, una mujer me dice, vos no hablás de los niños. Estaba el nenito, el coloradito Kafir, que raptado, ¿se acuerdan? Sí. En la familia argentina. Me dice, vos no lo nombrás. Sí, le digo, los nombro. No los nombrás. Y bueno, una discusión que nunca sí, los nombro. En una discusión que cada vez que yo hablaba en contra de Benjamín Netanyahu, venía alguien y me decía antisemita. Todo el tiempo. Mira, le digo, la cuestión de genocidio en Gaza la habrá desde los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas hasta la Corte Penal Internacional está investigando lo que está pasando. No es que a mí se me ocurre y por cualquier cosa soy antisemita. Y es uno de los primeros videos que me hizo viral porque le digo, escúchame, yo estoy hablando de Netanyahu y criticando las políticas de Netanyahu, como lo hago con Donald Trump, como lo hago con Javier Milei, con cualquier mandatario de cualquier país, pero cualquier cosa en contra Israel, los colonos, ¿no? Y eso de ganar territorio. Y bueno, eso no está bien, es un territorio ocupado, están ocupando territorio que no les pertenece. No, antisemita, pero así muy fuerte. Bueno, entonces hay un ese montón- video, cuando yo hago ese video diciendo criticar a Israel no es ser antisemita, que es un montón de gente no sabe que me dijeron gracias, pues no hablaba más. La Es que gente hay mucho se miedo callaba. decirlo. Hay mucho miedo decirlo. Hay mucho en los medios miedo. ni te cuento. Entonces, Claro. para mí, digamos, eso lo muestra cabal lo que pasa con todo, con el comunismo, con todas las etiquetas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que bueno, que impere otro discurso, que nosotros no callemos y no actuemos como ciudadanos. Y a mí no me van a callar. Ya lo vemos. Y a ustedes tampoco los tienen que callar. Sí, escúchame, estamos haciendo un programa No de radio. nos ¿Cómo nos van a callamos. callar? No nos callamos porque, bueno, es el fin. No, el sí. fin. Total. Entonces no nos vamos a callar, decime lo que quieras. Cuando le digan zurdito, no me corras por izquierda. Tráeme un argumento. Tengo un video que hay formas de contestarle cuando te digan, zurda. Bueno, a ver cuál es tu argumento. A ver, ¿no? dame Me tres gusta lo para que ir cerrando. planteas. Dame Exactamente. dos formas de responderle a alguien que te dice zurdita. Igual ya saben que no lo sos. Ahora ya aclaramos que no lo sos. Sos peronista, no autopercibida todavía peronista. El PTS haciendo un Ahora cuando la despidamos a afiliación, decir el Natalia voto. Maldita sea. Oh, maldita Casi sea. la agarramos. pero se la llevó Futurock antes. Ay. No, la principal es dame tu argumento. Dame tu argumento. Bueno, debatamos argumento, no debatamos que soy zurda o no. Debatamos el argumento. Sí, te gusta o no mi flequillo. Y te van a decir, porque vos crees en la justicia social que es nefasta, según mi ley. Ay, un robo, eso según chicos, mi me ley. pone Es un tan robo. mal que digan que la justicia social es... ¿Cómo es la palabra que usó? Es un... Milei, la No justicia... sé qué dijo. Yo creo que habló de Una robo, aberración. Aberración, la Robo. justicia social es una Ah, es una aberración. aberración, dijo. Por Dios, no. No. Bueno, Nati, ¿cómo Pero la pasaste? bueno, la ¿Bien? justicia social es una palabra peronista. Y Y bueno, es el claro. justicialismo, pero tiene que ir más allá del peronismo. Por supuesto, porque el Papa Francisco habla de justicia Pero social. claro. Eh, No, Igual y el porque Papa Francisco era peronista. no está muy Digamos relacionado todo. con... Él decía Aunque que, nunca él decía lo que dijo. no. No, sí. ¿Qué? Sí. Pero no, del micrófono para cosas no lo decía. Mirá que lo miré a ver si decía si era peronista. No, siendo papa nunca lo dijo. No. siendo papa Lo no. dijo antes. Bueno, fue parte de Guardia de Hierro, por ejemplo. Ah, Mm, ¿en serio? Sí. sí. Claro. Tenés que leer Recen por el libro que hicimos con Marcela Él Racchi. escribió un libro sobre el Papa Francisco. Está en He tema. ¿En knows. serio? Sí, él fue parte sólida de Guardia de Hierro. O sea, el peronismo de derecha. Pero. Mirá, de hecho, bueno, por algo cuando llega al poder tenía una tensión con Cristina. ¿Necesito Sí, ese libro? ¿Está sí. acá al lado? No, me parece que no. lo Pero hacemos llegar. si no te lo hacemos llegar, claro. sí, claro. se lo vamos Sí, a sí. hacer llegar. Sí. Soy francisquita. Yo también, todo. O sea, yo te digo. Eso sí, ahí sí me etiqueto. Mirá, Ahí yo va. arranqué, perdón porque la audiencia por ahí lo escuchó el otro día que vino Marcelo Eh. Larraqui, pero yo cuando arranqué a hacer el trabajo con Larraqui, tenía todos mis prejuicios más de Me acuerdo, te escuché en una entrevista contándolo a esto. Ah, mira. Sí. Se me fueron a la mierda los prejuicios con Francisco cuando empecé Te a investigar escuché su vida. diciendo esto. Obviamente que es un tipo con contradicciones, claroscuros, gestos, etcétera. También hay que ponerlo en su contexto, como lo hicimos la otra vez que hablamos con Larraqui acá, pero
yo también me considero francisquista, y en este mundo actual, pero ni hablar. Lo extraño un me montón. lo tatuaría. Lo extraño un montón. Sí. Se extraña Sí, mucho. sí. Se extraña mucho. Sí. A ver si este insultito que le profirió Trump al Papa León no sé cuánto Sí, lo le despierta dijo un poco de la algo, siesta, le dijo ¿no? algo, puedes A creer. ver si lo despierta un Sí, poco lo de la está subiendo siesta. al ring. Lo subieron al ring solo. Es total. como, y León es como, y bueno, loco. Y dale, Bueno, flaco. me voy a tener que pelear con Sí, Trump. sí. Dale, peleate. Natalia Pettinari, muchísimas Bueno, gracias. ¿La un pasaste bien? placer. ¿Te sentiste cómoda? Sí, súper. ¿Te Muy sentís rico los cómoda mates. cuando- Sí, está medio lavadito ya, pero bueno. No, muy Algún rico. parte llegaron ricos. La gente la audiencia te puede seguir Sí. en tus redes, que son... Síganme en Instagram, Nati con I latina, Nati Pettinari. Nati Bien. con I latina, Pettinari con doble Doble T. T. Ahí está, esa es tu actividad. Y después estás en medios de Rosario. Sí, estoy en Canal 3, que es un multimedio. Canal 3, Radio 2, Rosario 3. Escribo todos los domingos una columna Sobre política internacional. sobre política Muy internacional de análisis, así que se las recomiendo. Buenísimo. Bien. Bueno, Me encanta escribir. ¿Te gusta escribir? Pero te lleva mucho tiempo escribir, vos Sí. lo sabrás. Es una tortura. La Es verdad una que tortura y encima pareciera que No, los medios... tortura no. Poca satisfacción. Da poca Tortura. satisfacción. Es una tortura. A como mí estar me gusta, enamorado. no lo veo como una tortura. Es como estar enamorado. Desarrolle. Mira, a él le deprimen los días soleados y escribir y estar enamorado es una tortura, pero... Pero escribiste 2, 3 libros. ¿Cuánto sí, escribiste? ¿Más? Sí. Bueno, sos, Pará, trabajabas soy tortuoso. escribiendo. Sí, claro. Lo que pasa es que Claro. ahora a los medios ya no les interesan los textos. Entonces por eso ya no escribo en los medios. Pero eso parece, ¿no? No a todos. Pero escribir es una tortura en el sentido de que te requiere de mucho tiempo, Sí. mucha cabeza, mucha información. Y es angustiante escribir porque uno está como sacando algo de adentro. Para mí no es angustiante. Bueno, Pero bueno. está bien. Hoy el Me agua alegra es mucho O que bombero. sea, lo es todo disfrutes. lo que vos decís. Claro, lo disfruto, Claro. pero bueno, tenés que tener tiempo. Sí, Tenés que tener tiempo. Y Sí, a mí lo que sí. me pasa es que me pongo a escribir y pasaron capaz que 5 horas y no me di Claro. cuenta. Claro, Claro. obvio. Eso es lo lindo. Bueno, hermoso. igual. Bueno, pasaron 5 horas, ¿no te diste cuenta? Decime si no eso no es angustiante. Pero Es eso el- lo pensaste después es de que el- terminaste de escribirlo. Mientras estás escribiendo no te das cuenta que es angustiante. Es el drama de la existencia, Nati. Bueno. Che, Gracias, muchas gracias. Gracias. Te esperamos siempre acá cuando estés por Buenos Aires. Un placer Gracias. escucharte.